puesto policial en un ingreso clave de Malvinas Argentinas, en Ruta 197 y Avenida San Martín, en el límite con el distrito de Tigre. Y ya son 3 los puestos con consigna policial y patrulla las 24 horas. Más seguridad en puntos limítrofes del distrito. En Malvinas Argentinas, a la seguridad la fortalecemos entre todos. Municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Fin de espacio publicitario. Desde San Miguel, transmite FM Plus en 88.1 MHz. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios. Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio. Generación Francisco, todos los jueves a las 20 horas por FM Plus 88.1. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, otra vez en Generación Francisco, este programa que sale todos los jueves a las 20 horas. Estamos con Ángel Sáenz. Hoy nos ha faltado Jorge Armas y Pablo Chiesa, todavía no vino. A lo mejor dentro de un rato somos los 4, pero por ahora estamos Ángel y yo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Una vez más con todos los oyentes de esta querida radio. Bueno, hoy es un día especial para San Miguel, para José Paz, para Malvinas Argentina, pues son los 22 años que empezaron a ser distritos independientes. El viejo General Sarmiento se dividió y nacieron estos 3 distritos, 2 de los cuales han crecido realmente mucho, ¿no? Para los que somos oriundos de acá de General Sarmiento, hemos visto cómo ha crecido mucho Malvinas, ¿no es cierto? Y también José Paz, que eran, claro, la periferia en ese momento sí, tal cual. de lo que era General Sarmiento. Realmente, bueno, ha sido beneficioso. En fin, un día también para seguir celebrando un acontecimiento realmente muy importante, que fue lo que ocurrió el domingo pasado en la Plaza de San Pedro y en toda la Argentina, ¿no es cierto?, que fue la canonización del cura Brochero, al cual nos vamos a referir específicamente y especialmente en este programa porque tenemos con nosotros al padre Julio Merediz, que es el párroco de Trujuy, el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que ha sido vicepostulador de la causa de santificación del cura Brochero. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno. Encantado de poder hablar del cura Brochero, realmente, ¿no? Ahora vamos a hablar del cura Brochero. Algunas cosas importantes que pasaron esta semana, tal vez, bueno, junto con la canonización de Brochero y los 6 santos, los 7 santos que fueron canonizados, otros también de América Latina, entre ellos un mexicano, ¿no es cierto? Creo que tal vez siempre decimos en este momento las noticias más importantes de la Semana del Papa, y creo que fue lo que justamente dijo el lunes 17 de octubre, que fue una mención que hizo, porque era la Jornada Mundial contra la Pobreza, ¿no es cierto? Y él dijo que para acabar con la pobreza hay que cuidar y proteger el trabajo y proteger la familia. Que esas eran las 2 cosas que había que hacer, que deberían hacer los líderes mundiales, que deberían hacer los líderes nacionales, para terminar con la pobreza, que dijo que es una cosa que ofende y una cosa que no solamente ofende, sino que asesina, que mata. La pobreza mata. Y lo dijo en un marco de una situación que desgraciadamente no es una buena noticia para los latinoamericanos, porque de acuerdo con los datos de la CEPAL,
a partir del año 2014 se ha venido frenando lo que venía siendo un pequeño esfuerzo por terminar con la pobreza en América Latina. Y los números dicen que esto no está ocurriendo. Y por lo que se va viendo, parecería que va ocurriendo cada vez menos, con tendencia a revertir esa situación en sentido contrario. Lo cual es una cosa que nos debe preocupar. Pero, evidentemente, nuestra esperanza está en que los pueblos, las organizaciones, en fin, todos aquellos que tienen algo que hacer históricamente en este planeta, digamos, para terminar con la pobreza, hagan los esfuerzos necesarios y el diálogo vaya, en fin, creciendo, ¿verdad, sí, Ángel? Sí, podemos decir que, bueno, de alguna manera, en alguna medida, este comienzo del diálogo que ha propuesto el gobierno con los sindicatos y con las organizaciones del empresariado dio un primer paso. Esperemos y deseamos fundamentalmente que no sea un monólogo o un diálogo de sordos. Yo observaba que las medidas tomadas pareciera que no han apuntado a justamente lo que había dicho el propio gobierno, que iban a ser los principales destinatarios, los que menos tienen. Uh-huh. Hemos visto, por ejemplo, que así como un trabajador bancario, un petrolero, un camionero, un empleado de Luz y Fuerza o de Denor, ha tenido el beneficio, por ejemplo, de ver reducido su descuento en el aguinaldo, en el medio aguinaldo, y que le va a significar de bolsillo al que gana 30.000 pesos una mejora en su ingreso de 4 o 5.000 pesos, al mismo tiempo una mujer de nuestro pueblo que tiene a lo mejor 4 o 5 pibes ha recibido o va a recibir solamente 1.000 pesos, no por cada chico, sino por todo el grupo familiar. Claro. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar seriamente de cuáles son o a qué está orientado este pretendido diálogo, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno, digamos, es bueno que se empiece a dialogar. Ahora, lo que creo que exige el diálogo es decir la verdad, ¿no es cierto? Y yo creo que no empezó exactamente de esta manera porque, digamos, la información hizo creer al conjunto de la población que, bueno, que se había llegado a un acuerdo sobre el tema de los 2.000 pesos como el bono, ¿no es cierto? E inmediatamente que salieron de ahí, se sacaron la foto, los empresarios empezaron a decir que ellos no lo podían pagar. Entonces, si no lo pueden pagar los empresarios, ¿quién lo va a pagar? Bueno, por otro lado, como no se trató el tema estatal, no hubo ninguna noticia para los estatales, ni provinciales ni nacionales. Por lo tanto, como vos decís, parecería que queda, digamos, la posibilidad de que las paritarias, o que, no la paritaria propiamente, pero que las conversaciones entre los sindicatos y los empresarios de cada sector puedan acordar, y van a ser justamente tal vez los gremios más fuertes los que puedan acordar. CAME, por ejemplo, que es el comercio, ya dijo que no paga. No, ya hay gremios que en sus acuerdos paritarios incluyen a fin de año un bono, claro, que es superior, bastante, claro, superior, sí, a los 2.000 pesos. Sí, por supuesto, sí. Pero la preocupación está en... Esperemos que se siga dialogando y que esto se llegue a buen término, porque realmente la gente lo necesita. Pero bueno, hoy vamos a dedicarnos a una cosa tan linda como lo que ocurrió el domingo pasado, que es la canonización del cura Brochero. Y entonces le preguntamos acá a Julio, que ha sido, bueno, digamos, un partícipe importantísimo en todo lo que fue la canonización de Brochero, su primera impresión. ¿Qué significó para el padre Julio? ¿Qué significó para los argentinos? ¿Qué significó para Francisco, si te parece bien, haber podido canonizar a Brochero? Bueno, en el caso mío creo que el contacto con todo lo que ha sido la obra de Brochero, yo me relacioné sobre todo, bueno, tuve noticias ya de cuando recién entré a la Compañía de Jesús hace más de 50 años, porque en nuestra comunidad estaba el padre Antonio Aznar,
un gran misionero que desde el año 30 misionaba a toda la zona de Tras la Sierra y que fue el primero que escribió una vida sobre Brochero y recopiló... Un jesuita. Esto que es muy importante, los testimonios directos alcanzó sobre Brochero. Es decir, conoció a gente que había conocido a Brochero, no testimonios que vienen de segunda mano, ¿no? Así que nosotros ya teníamos, igual que el Papa Francisco, que somos más o menos contemporáneos, del mismo noviciado, de la misma comunidad, él también conoció a Brochero a través de este padre que nos hablaba tanto. Pero en esa época no había caminos, así que a pesar de que nosotros íbamos como día de descanso a Carlos Paz, que no era el Carlos Paz actual, era Campo Total, nunca fuimos a Tras la Sierra. Nunca. No habían llegado a Tras la Sierra. Nunca cruzamos Tras la Sierra, nunca. No había camino, no había nada. Claro, estoy hablando del año 60, ¿no? 60. ¿No? Tampoco es bueno, pues son 50. Principio de siglo. No, pues son 50 y tantos años, para que se vea todo lo que significó la obra de este hombre. Así que yo me relaciono ya más fuertemente dando ejercicios en la casa de ejercicios que él fundó, que es el monumento espiritual de Brochero, que es un poco la locura del Brochero. Es decir, que la locura de Brochero es pensar en aquel año 1870, cuando él comienza la obra, que era gente del campo, gente ruda, de pocas letras, eran capaces de experimentar este modo espiritual cuya experiencia básica es la de San Ignacio de Loyola. Es decir, algo que se creía que era para grupos más formados, más elites, Brochero dijo, no, esto es para el pueblo. Y tuvo tal éxito que en los primeros años, cuando él llega, en 1869, allá al Tras la Sierra, que después de 5 años que lleva a la gente a Córdoba, con 3 días y medio de mula tras las Sierras Grandes, 8 días de ejercicios, 3 días y medio más para volver, es decir, casi 15 días, 300, 400 hombres o mujeres. Era una peregrinación. En invierno, que están nevadas las sierras, porque es cuando la gente no tiene trabajo en el campo. Ahora, está el fervor que despierta en el pueblo, que el pueblo dice, no, queremos hacer una casa así acá. En la Villa del Tránsito, que era el nombre antiguo de la actual... tenía su parroquia. Digamos. Villa Cura Brochero, la que se llama hoy Villa Cura Brochero. Claro. Y hoy uno ve esa construcción, hoy sería una locura hacerla allí, porque es un lugar de difícil acceso, a pesar de las rutas nuevas, todo, no está acá nomás. Y la gente la ha mantenido viva hasta hoy. Cuando murió Brochero, dice que pasaron por esa casa 70.000 personas haciendo ejercicios. Y desde entonces, desde que él murió, nunca se cerró. Y siempre, permanentemente, cada 15 días, siempre hay una tanda de ejercicios, siempre hay ejercitantes de todo el país. Y esa es la experiencia que tuve yo desde hace más o menos 25 años, y que ciertamente me ha impactado y me ha ayudado al conocer a este hombre como sacerdote, pero también como ciudadano. Claro. Muchos de estos temas que recién estábamos comentando en la introducción, actuales, son Brochero los enfrentó también en su época, ¿no? Porque él consideraba que la promoción humana no estaba divorciada del Evangelio. Más aún, que el Evangelio y promoción humana eran una misma realidad. Para ese tiempo era realmente una cosa... es actualísimo. Muy importante. Es actualísimo. Ver ese pensamiento. Exacto, es actualísimo. Claro. Y en el Papa también, yo creo que muchos de los gestos... Para este tiempo también, ¿no? Y los gestos, por eso, los gestos del Papa son muy brocherianos. Eso es salir a buscar a la gente, salir al encuentro del otro. Eso de conmoverse ante el dolor, de no tenerle miedo a las heridas, como dice él, a las llagas del otro, eso es muy de Brochero. Sí, aquella famosa anécdota, por ejemplo, que dice que el río Panaolma, que es un río de montaña que pasa por allí, crecido en el verano, que no se puede, eso no se debe cruzar nunca, y le habían avisado que había un enfermo moribundo del otro lado del río, y que entonces él echa la mula adelante, se agarra de la cola y grita, guay, que el diablo me robe un alma, ¿no? Entonces, todo esto es... A mí me parece que es muy importante la figura de Brochero en el doble sentido. Es una imagen para los sacerdotes, es un modelo, pero no es solo para los sacerdotes. Yo creo que esto es muy importante. Es para todo cristiano, porque él fue sacerdote, pero digamos, todo lo que él habla, todo lo que él se mueve
por las cuestiones de las acequias, traer el agua para el pueblo, fundar un colegio de niñas en el campo en 1875. El ferrocarril. Bueno, después no llegamos a que no, pero por ahí, para que 1875 funda el colegio de niñas, 1875. cuando había solamente el liceo de señoritas, que eso en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. Bueno, pues ya lo dijiste, el tren. El tren, aclaremos, cuyo decreto está aprobado y no se ha derogado, pero ningún gobierno posterior se preocupó por él, ni el de su amigo, entre comillas, Cárcano, gobernador de Córdoba, Ajá. que estuvo ahí, porque fue gobernador apenas murió Brochero, no lo llevó adelante. Ni gobernadores, ni Poder Ejecutivo. En este momento está en manos del Poder Ejecutivo. Ujú. Le hemos entregado, cuando estuvo el presidente el 26 de enero allá en Brochero, la carpeta con todo el decreto y con todo. Ahora está en sus manos decidir si hace el famoso tren que una Villa de Soto, que es el cruce de los ramales, Ajá. de hecho el cruce es Cruz del Eje, pero Villa de Soto está ahí nomás, que arranca para La Rioja y agarra para Cerrezuela, después Chamical, va para todo el lado del Riojano, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y todo el valle hasta el sur, que es Villa Dolores, casi lindando con San Luis. Todo eso daría una vida a todo ese valle que sea fantástico. Bueno, ¿no? resucitar el ferrocarril, eso solamente puede ser obra de un santo, porque desde el plan Larkins del año Pero él llegó a 58 dar- a la fecha venimos en retroceso. Él llegó, ¿no? ya estando enfermo, los últimos 3 años que está enfermo de lepra, Sí, sí, sí. viaja inclusive a Buenos Aires para conectarse con Irigoyen, que era senador en ese momento. todavía no- Y estuvo en la villa Irigoyen, tengo entendido. una Irigoyen oportunidad, también leí, estuvo allá. Poco antes de morir. Exactamente. Un poco antes de morir Brochero y antes de ser presidente de Irigoyen. Y antes de ¿no? ser presidente. Después Brochero muere en el 14 y Irigoyen fue presidente en el 16, ¿no? 16. Sí. Y- Así. Ahora, digamos, ¿cuándo ocurre que se te da el cargo, te haces cargo de la vicepostulación? ¿Y qué Bueno, significaba eso? Porque bueno. la gente no sabe muy bien qué significa la Bueno, lo que vicepostulación. pasa es que un santo no es santo así, porque todo el mundo cree que Brochero ya era santo porque todo el mundo decía que era santo. Entonces no se hicieron ningunos trámites, ni se recopilaron testimonios. La clave son los testimonios, los testigos. En el año 68 se abre oficialmente la causa y entonces el obispo de Cruz del Eje, que recién se fundaba esa diócesis, que se llamaba Pechuán Marín, y el obispo de Córdoba, recién nombrado, que era Raúl Francisco Primatesta, Primatesta era- deciden Ajá. que la causa ponerla en manos de los jesuitas. ¿Por qué? Ah. Por la relación de la obra y la forma de trabajar de Brochero Con el tema con de los jesuitas. y el ejercicio espiritual. Exactamente. Claro, Y entonces el primer postulador fue el padre Paravano, que yo lo conocí, un jesuita, Pedro Paravano, y él fue el que tuvo que hacer la primera gran recopilación. Hace un tribunal en el cual se chequean los testigos declaran y firman, es como un juicio. Sí, sí, sí. Todo ese material se terminó en el año 74. En el año 74, ¿quién era el provincial de los argentinos? De los jesuitas argentinos. Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio. Jorge Bergoglio es el encargado de llevar esa caja con todos los archivos, con todos los documentos, con todo a Roma. Ah, pero tuvo mucho que ver entonces. No, pero que la historia lo puso ahí Qué para que tal. lo asumiera el postulador de la compañía que ya estaba en Roma. Porque hay uno que es en Roma, que es el postulador, y el vice es el que está fuera de Roma. Claro, acá en Argentina. Después de Paravano, fallece Paravano y entonces lo nombran al padre Sojo, José Sojo, Antonio sí, sí, lo Sojo, conocía, Sojo. que residía en Córdoba. Y cuando Sojo ya empezó a declinar, entonces, bueno, yo ya había empezado a ser conocido en el pueblo ya por los ejercicios, porque predicaba todos los años la semana brocheriana en el mes de enero, hacia el 26 de enero. ¿Cuándo empezaste a hacer eso? Y bueno, los ejercicios en el año 89 Ajá. y la semana brocheriana en el 94. Y entonces los mismos cordobeses y los mismos obispos, que yo, parece que me propusieron a mí. Lo cierto es que un día me llaman, el superior mío, y me dice, mira, te han propuesto como vicepostulador de la causa de Brochero. Yo le contesté, bueno, a mí me encanta, pero yo qué tengo que hacer, porque yo muchas de cuestiones así más tan legales, yo pensaba que era más legal la cosa. Entonces me dice, no, si vos querés, bueno, acepté. Y me llegó entonces un nombramiento en latín de Roma, y después una carta del que estaba en Roma que me decía, no te preocupes, porque
lo más importante en cuanto al legal, todo eso ya ha sido hecho. Usted lo que tiene que hacer es propagar y dar a conocer al cura Brochero. Bueno. Entonces me abrió la puerta a lo que más me gustaba a mí, Claro. porque la otra parte yo no tenía mucha experiencia ni sabía ni. Porque la otra parte es difícil, ¿eh? Es engorrosa. Es engorrosa. Es engorrosa, es engorrosa. Sí, Yo sí. un día, justamente con otro sacerdote que estaba en proceso de canonización, el padre Kentenich, nos explicaba el padre Estrada, que es su postulador, en fin, todas las cosas que tenía que hacer, las dificultades, incluso hay testigos a favor y testigos en contra, claro, ¿no es cierto? por supuesto. Sí. Y entonces yo llegué a una conclusión, digamos, no es una conclusión teológica, sino, digamos, una conclusión de café, ¿no es cierto? Si Jesucristo hubiera ido a ese tribunal para hacerse esto, yo no sé si pasaba. Está muy bien. Yo no sé si pasaba. Está muy bien. Porque una de las causas por las cuales todavía Kentenich no ha sido canonizado es porque, por ejemplo, cuando él estuvo en el campo de concentración y tenía toda una red de gente trabajando fuera del campo de concentración, dice que puso en peligro a esa gente, que podía haber sido, por el régimen Sí. Yo digo, ¿a cuántos puso en peligro Jesucristo cuando los llevó ¿Qué te parece? Sí. al Monte de los Olivos? Sí. Pero son esas cosas que... Son anécdotas. son anécdotas, ¿no? Sí. Pero así que la parte legal se quedó en Roma, pero la parte, digamos, de... La otra acá. Acá y en otro. La parte popular, digamos. Las provincias, por supuesto. Claro, Yo recorrí, gracias a Brochero, recorrí todas las provincias, y me han llevado a muchas partes, he dado ejercicios, a sacerdotes, en fin. Y Brochero es una realidad en toda la Argentina, ¿no? Yo creo que sí. Por eso, Una vez fui, digo, como yo fui, testigo. no, inclusive ya ahora ya es a nivel mundial, pero digo, en latinoamericano también. ¿Latinoamericano también? Se ha escrito ya un libro Ajá. por un jesuita, Pedro Trigo, de la Universidad Javeriana de Colombia, él es venezolano, ¿no es cierto? Cuando estuve en Bolivia, en Cochabamba, yo llevaba una carpeta con una calcomanía con la figura de Brochero pegada ahí, ¿no? Y entonces en un momento me pregunté ahí, ¿quién es ese? Entonces dije así brevemente, ¿por qué no nos hablas? Y prácticamente estuve un día contando la historia de Brochero, así que inmediatamente impacta la figura de Brochero por lo que significa que un cura rural haya dado tanto que hablar. Ya en la época, en su propia época, los artículos que se escriben en el diario, y no diarios católicos, sean diarios muy liberales, muy anticlericales, a favor de Brochero y de la obra de este hombre, que trascendiera por encima de las sierras, que le dieran la importancia a él, ¿no? Ujú. Es una Así figura... que no solamente en Argentina, sino en América Latina. Sí. Encontré una pieza musical, una obra musical, tipo una cuequita, ¿no es cierto? De Carlos Di Fulvio. Sí, fantástica. ¿La conoces? Sí, como La vamos a pasar si el operador nos hace la gauchada, como diría el cura Así es, Brochero, ¿no así es, cierto? así es. Así que, vamos a escucharla, porque dicen que es muy linda. Sí. Sombrerito alón, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va. Ponchito marrón, cigarrito y chala, humito gris, bravajuela helada, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro Brochero va. Con sus rezos y sus consejos, va Brochero va. ¿Dónde va, señor? Voy para el Tautina. ¿Qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós. No conocen las piedras, pastos y el sol. Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va al Tautina, va repitiendo Ave María.
se ven que cruzao espuelas de fierro tilintilan. Parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno su mula va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos el cura va. Por su libro, por su camino, va el brochero va. ¿Dónde va, señor? Voy para el Tautina. ¿Qué va a buscar? Un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós. No conocen las piedras. Y hasta el mismo río con sus suspiros por el camino que va el Tautina, va repitiendo Ave María. Va repitiendo Ave María, va don brochero, va don brochero. Comienzo de espacio publicitario. Estamos compartiendo la noche de Radio Plus Buenos Aires. Si de parrillada o pastas hablamos, en San Miguel hay un lugar para almorzar o cenar como en casa. El Rincón de Pepe, parrilla y pastas caseras. El Rincón de Pepe, comida para llevar. Abrimos de miércoles a domingos. Te esperamos en Ángel de Lía 1718, San Miguel. El Rincón de Pepe, parrilla y pastas caseras. Pretty y los Simpsons te vuelven a sorprender. Nueva promo Super Vaso Pretty y los Simpsons. Canjea 3 tapas más 20 pesos y llévate un Super Vaso Pretty y los Simpsons. Hay 6 fabulosos modelos. Coleccionalos. Además, ingresando los datos de la botella en www.promopretty.com.ar podés ganar Play Pro, tablets y miles de premios más. Disfruta Pretty. Es riquísima. Y divertite con los Simpsons. Los jueves a las 20 hay un espacio para compartir la palabra y la acción del Papa Francisco, su incidencia sobre nuestra sociedad. Generación Francisco, un programa con debates, comentarios, entrevistas sobre lo que nos pasa a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con Carlos Ferré, Jorge Armas, Ángel Sainz y Pablo Chiesa. Generación Francisco, jueves, 20 horas, por Radio Plus. La cucaracha ya no puede caminar. Fumigaciones urbanas ha pasado por acá. La cucaracha ya no puede caminar. Fumigaciones urbanas ha venido a fumigar. Fumigaciones urbanas, control de plagas, servicio para particulares, comercios, fábricas, plantas industriales. Presentamos nuestro excelente servicio para la zona de San Miguel, Muñiz y Bellavista. Búscanos en Facebook como Fumigaciones Urbanas San Miguel. Llámanos al 15 2163 5656. Fumigaciones urbanas ha venido a fumigar. Al caer la tarde, FM Plus te ofrece un resumen de la actualidad volviendo a casa. El Retorno, un compilado de información y algo más, con Gustavo Estigarribia y Jorge Álvarez. El Retorno, todos los días a las 17 horas por FM Plus, una estación de música y noticias.
En Granbur hay un lugar donde todas las semanas tenés una oferta. Don Bruno Mini Market. Lácteos, fiambrería, todo en bebidas, artículos de limpieza y perfumería. Búscanos en Facebook como Don Bruno Mini Market. Todas las semanas una oferta. Acércate y compara nuestros precios. Avenida El Callao 1590, Granbur. La noche del viernes despliega su magia cuando dan las 10 en la ciudad y comienza la hora de la luna. Momentos de encuentro con la mejor música lenta, renovando la mirada del amor. Soy Sandra Farriol y te espero cada viernes desde las 22 en la hora de la luna por FM Plus. Fin de espacio publicitario. Digámoslo sin miedo. Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Generación Francisco, todos los jueves a las 20 horas por FM Plus 88.1. Bueno, y seguimos conversando con el padre Julio Berediz, párroco de Trujuy y vicepostulador de la causa de santificación del cura Brochero. Justamente antes del corte comercial estuvimos escuchando un tema que nos explicaba el padre Julio que corresponde a una cantata que hizo Di Fulvio sobre Brochero. Se llama Canto Brocheriano. Ajá. Y tiene el formato de cantata, es decir, que la antigua cantata de los siglos XVI, XVII, es una narración de un acontecimiento histórico de la vida de alguien, ¿no es cierto? Y tiene partes narrativas, que son recitados, que en la música clásica se llaman los recitativos, claro. Y luego tiene partes corales, partes de solista, parte instrumental. Así que este canto brocheriano tiene el forma de cantata, y Di Fulvio realmente ha llegado a una profundidad de conocimiento brocheriano muy grande, porque no cualquiera puede escribir con la profundidad que escribe él esto. No es simplemente cantar o hacer una zambita o una cueca para Brochero. No, tiene un montón y para cada narrativa y para cada parte musical la adecua al momento, ¿no? Por ejemplo, el final de la muerte y gloria de Brochero es una baguala, ¿no? Y con unos bombos muy fuertes que van tocando ese como el ritmo de la gente del norte que viene como andando entre medio de las montañas, peregrinando, ¿no es cierto? Pero esa peregrinación es en el cielo. Y entonces ahí va San Ignacio de Loyola con la palma delante y detrás va el cura Brochero y después todos los ejercitantes van yendo. Es realmente emocionante. Así que yo creo que es la obra cumbre de Carlos Di Fulvio. Él fue famoso por allá por el 60 con Guitarrero, la samba, ¿no? Sí. Y ganó para Juan Lavalle. Sí. Había hecho, sí. Ahora, realmente sí, un músico exquisito. No, la de Juan Lavalle es de Sábato. ¿Pero no la cantó él? Ah, puede ser. Ah, la cantó él. O Feliz Luna, después está ahí otra también. La única de las históricas es la de Di Fulvio, sí. De la de Brochero. La de Brochero. Sí. Qué notable, ¿no? Que no solamente penetró, digamos, en el pueblo, sino que también penetró en aquellos que han cultivado, digamos, el folclore popular y la sensibilidad popular, como Di Fulvio, como los poetas, ¿no? Qué bueno.
realmente es notable, ¿no es cierto? Nuestro primer santo argentino, como dicen, nació y murió en la Argentina. Y vivió 74 años. Y qué 74 años? Y en aquella época. Eso, exactamente. ¿no? Y ¿no? con esas necesidades. Digo, ¿no? qué notable, también siguiendo un poquito lo que Francisco nos viene diciendo permanentemente, era un hombre de la periferia, porque si... ¿Cómo sería Tras la Sierra de periferia? ¿No? Era la Él era periferia. Era de la periferia de la periferia. Exactamente, sí, por supuesto. Qué notable, por supuesto, ¿no? Sí, y él es un hombre que privilegió a los pobres, pero no desde un punto de vista ideológico o de postura, sino del corazón, porque creía claramente, además, él vivió pobremente. Eso es lo extraordinario también de Brochero, que él vivió pobremente. Y él se conmovió ante el problema de los pobres, por eso buscó también solucionar dentro de lo que él podía. La educación fue fundamental, ¿no? No solamente el Colegio del Tránsito de María, que todavía está, por supuesto, que lo llevan las hermanas esclavas del Corazón de Jesús, que es el colegio de Nías que hablaba antes que había fundado, sino que él promocionó varios colegios para los otros pueblos, que son colegios diríamos, de educación pública del Estado, claro. Fiscales. El telégrafo, que no había llegado. Y después, lo del tren es muy interesante porque, claro, entramos también en toda la temática política de la época. Como él no le interesaba un partido u otro, le interesaba que el tren, que era un bien para todos, el bien común era el tren en ese momento, claro. Entonces la gente apoyara a aquellos políticos que estaban con el tren. Inclusive en ese momento, él apostó a gente que habían sido muy amigos de él, pero que él mandaba cartas y decía, no, hay que votar a estos otros, porque estos son los que van a defender el tren. Y fue así, el tren salió, el decreto está, pero nadie lo ha llevado a cabo. Ahora se necesitan manos, corazones y convencimiento de que esa es una obra extraordinaria. Que lleven a cabo el tren. El mejor homenaje, ¿no? Sería. Una pregunta, padre. ¿Y la obra de Mamantula? Sí. ¿Influyó? Yo no sé si influyó directamente, pero ciertamente tiene mucha relación. ¿Se conocieron? No. Es interesante, muy buena la pregunta, Carlos, porque podemos mostrar, porque uno cree que son de la misma época. No, totalmente. Los jesuitas somos expulsados en 1767 de América Latina, de América, ¿no? Y después suprimidos en el mundo, pero expulsados en 1767. Sí. Vamos a volver en 1800, volvemos en la época de Rosas, en el 38, 40, estamos 4 o 5 años, los de Buenos Aires se pelean con Rosas, algunos se van a Tucumán, otros cruzan a Montevideo, y propiamente ya volvemos a alguna de las obras que habíamos tenido antes, porque otras nunca más las recuperamos, en 1858-1860. Entonces ahora vamos a comparar a Mamantula con el cura Brochero. Mamantula, cuando lo expulsan a los jesuitas, tenía 17 años, porque era de 1730 ella. Claro, sí. Así que, 37 años. Y entonces ella muere en 1799. Pero ahí es cuando ella se decide, a los 17 es cuando ella se consagra. Ella ya era una laica consagrada, una laica. Y con otras chicas de la época, también se consagran. ¿Y qué bandera toman? La de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces empiezan a recorrer primero por el norte. Entonces, de Santiago van a Tucumán, Salta, Jujuy, llegan a Bolivia, bajan a Córdoba y de Córdoba llegan a Buenos Aires. Se pone al hombro, digamos, la misión. La misión de los jesuitas. Claro. Y por eso se vestía ella, se ponía una especie de sotana jesuítica, claro. ¿No? Y empapado, todo ese grupo estaba empapado de la espiritualidad de la compañía, de los jesuitas. Sí. Muere Mamantula y la obra sigue. Estas laicas se siguen multiplicando y siguen andando por todo el país. El cura Brochero nace en 1840. Y él conoce a los primeros jesuitas que vuelven, de ahí conoce también los ejercicios. Pero el estilo del cura Brochero es similar a la de Mamantula. Salir al encuentro del otro, salir a buscar al otro, facilitar a todos el encuentro con Dios, y no que grupos escogidos son los que tienen que encontrarse. Es decir, un estilo bien popular, si entendemos el sentido de pueblo en este sentido. ¿No? Y Mamantula tenía, me parece, especial cuidado de que en las tandas de ejercicios se mezclasen
típico de brochero. Eso te iba a decir yo. También, muy bien. ¿no? La mezcla. Y hoy dura, hoy que se conserva eso en las tandas de brochero allá en las sierras. Uno tiene que, hay un médico, un abogado, un peón de campo, un comerciante, un herrero, uno de 70 años y un muchacho de 17 años. Se mezclan todo. Y Mamantura cuidaba especialmente eso. Lo dice textualmente en sus cartas, ¿no? Y ella logró la construcción de la casa de ejercicios. De la calle Independencia. De la calle Independencia. Exactamente. Que creo que es el edificio más antiguo colonial que se mantiene en pie tal cual. Exactamente. Ese es el único edificio de Buenos Aires que se mantiene de aquella época. Sí. Que fue inaugurado en 1795. 4 años antes que ella muriera. Que ella muriese, sí. O sea que digamos la influencia, digamos, histórica, no ya personal, sino histórica, de eso, digamos, que fue la obra de Mamántula, es retomado en un inhóspito paraje de Tras la Sierra, ¿no es cierto? Es decir, lo increíble es que 2 no jesuitas continúan la obra de los jesuitas en ese siglo largo que la Compañía de Jesús no está, y cuando recién llegan no hay que creer que de golpe ya estaban en acción, ¿no? Sí. ¿Y en qué estado está la postulación de Mamántula? Bueno, Mamántula el 27 de agosto fue declarada beata en Santiago del Estero, así que ahora habrá que esperar un milagro, porque después de la beatificación tiene que haber un milagro, ¿no? Y si ese milagro se verifica, y bueno, entonces ahí será canonizado, ¿no? De todo modo, el Papa tiene autoridad para canonizar sin ese milagro, como hizo, por ejemplo, con el caso del Beato Fabro, compañero de San Ignacio, con San José de Anchieta, el fundador de San Pablo, el misionero del Brasil, y con Juan XXIII. Sí. Bueno, pero digamos, una cosa que realmente ya lo dijimos, pero llama la atención, es, a ver, en la cultura rural de la época de Brochero, bueno, más todavía de Mamantura, en esta cultura rural, ¿cómo prende el tema de los ejercicios espirituales, ¿no? Es una cosa realmente interesante de indagar cómo es ese fenómeno cultural, porque parecería, digamos, de alguna forma vos ya lo dijiste, que los ejercicios espirituales han sido en la iglesia actual para élites, para grupos, digamos, específicos, digamos, de gente muy práctica en la iglesia, etcétera, etcétera, pero no para el común. Es decir, bueno, ahí está la deformación que se ha hecho y que hemos hecho, algunos jesuitas seguramente, en todos estos siglos. ¿Quién era San Ignacio cuando tuvo la experiencia de los ejercicios espirituales? Era un laico de vida cristiana común, que iría a misa a la fiesta patronal de su pueblo y quizás confesaría y comulgaría, como se decía entonces, para Pascua de Resurrección. Era un laico, un hombre sin mayor formación, tan es así que después, cuando descubre que Dios lo llama más allá, él entonces decide estudiar a París, y ya se consideraba un hombre grande, tenía 32, 33 años, para estudiar, ya actualmente sería grande, en aquella época mucho más. Claro. Entonces, ahí viene la deformación. Es un hombre práctico, un hombre, por eso inclusive él no escribió nada. Cuando al fin de la vida le hacen escribir algo sobre los ejercicios, él es muy conciso, muy breve. Es una experiencia interior de Dios de un hombre que busca. Un hombre común que de golpe se da cuenta que antes de ser honroso caballero de Felipe II, era mejor ser soldado de Cristo. Claro. Pero eso es lo que en muchos lugares se haya llevado a grupos más exquisitos, pero eso no es culpa de los ejercicios. Al revés, están hechos o sea, fueron pensados de otra manera. Los vivió, porque él lo que hacía era transmitir una experiencia. Claro. Él no escribió nada, no hay libro. Él transmite la experiencia. Más aún, él enseñaba catecismo en las plazas. San Ignacio. En la plaza, a los chicos que están en la plaza, a la gente de la calle. Él iba a los hospitales y vivía en los hospitales.
cuando él decide ya seguir a Jesucristo como peregrino, que él mismo se llama el peregrino, y se viste con un sayal tipo lo que sería el hábito franciscano, una cosa así, sayal de los peregrinos de la época. Su peregrinar es por hospitales, plazas y transmitir su experiencia a otros. Esto que me hizo bien a mí, esto te transmito yo a vos. Claro. Entonces eso es para todos. Por la experiencia de Dios la puede tener cualquiera. No necesita haber leído un libro. Ahora, qué notable otra cosa, ¿no? Cómo, porque el proceso de canonización, de beatificación empieza en el año 60 y pico, ¿no? 68. 68. Pero yo recuerdo haber escuchado hablar de Brochero en mi infancia. Claro. Y yo no soy ningún jovencito, así que mi infancia transcurría ya Claro, por los años 50. La película famosa de Muñoz también. Por los años 50, sí, por supuesto, la película de Muñoz, sí, digamos, Cura Gaucho. Lo hizo popular, digamos, desde el punto de vista del cine. Pero también se hablaba en las parroquias, yo por lo menos mi cura párroco contaba historias de Brochero, ¿no es cierto? Quiere decir que había habido como una especie de proceso popular antes del proceso canónico, sí, claro, que ya lo había considerado ya santo. lo había canonizado el pueblo. Y al mismo tiempo, digamos, hay una serie de cosas que yo realmente no sé si eran verdad o no eran verdad. Por ejemplo, yo recuerdo, si no me equivoco, que este cura párroco nos comentaba, yo quiero saber si esto es cierto o es una exageración que él hacía, que hacía confesiones múltiples. Dice que a veces no tenía tiempo él lo contaba como una anécdota, que no tenía tiempo porque llegaba a un lugar, eran muchos los que tenían que confesarse, entonces los hacían poner contra la pared, ¿no? Y él iba diciendo los pecados y entonces cada uno, digamos, sin mirar al otro. Yo le escuché también esa anécdota. A mí no me consta en ningún lado que esté escrito de la época, ¿no? Ajá. Pero, digamos, era un recurso. Él utilizaba recursos de todo tipo según el público que tenía, ¿no es cierto? Es decir, que lo importante... Digamos, pega con la personalidad, ¿no? Si no en vero... Claro, pega con la personalidad de un misionero popular. De un misionero donde popular. Vos tenés que buscar un montón de recursos para hacerte entender y para... Como en esos casos, de golpe llegás, tenés una multitud y tenés que resolver el problema. Pero dice que lo hacía poner contra la pared, tapándose los ojos, obviamente, y con los dedos detrás de la espalda iban diciendo 1, 2, 3, tales pecados, ¿no? Y puede ser, me parece muy buena idea, muy buena idea, sí. Y otro mito, yo no sé, otro mito urbano o mito rural, digamos, no sé, o mito eclesial que había, era que no lo canonizaban porque dice que decía muchas malas palabras. Sí, ¿Es cierto eso? Eso es cierto y no es cierto. Hay algo de cierto en eso, como tal es así que una doctora en letras, la doctora Perrien de Velasco, que solamente su hijo es el párroco actual del Patriarca San José, la doctora Velasco, literata. Sí, la conozco. Ella hizo todo un estudio, Ajá. ¿no? Y se publica, lo publicó la Conferencia Episcopal Argentina en el tomo que se llaman cartas y escritos del cura Brochero, ¿no? Ajá. Y ahí ella explica que fue una de las cosas que se presentó ante ese murmurar que había sobre las palabras de Brochero, cómo no existen esas malas palabras, así que son palabras criollas, así habla el pueblo criollo. El habla popular. Exactamente. La famosa frase, te jodiste diablo, cuando pone la piedra fundamental de la Casa de Casillos, es un decir criollo, es una manera de hablar. Claro. No existe la mala palabra. Claro. Entonces, él les hablaba en el lenguaje que habla el criollo, para que lo entendieran, ¿no? Sí, es muy notable también cómo él se va ganando la confianza y la voluntad de los paisanos de la sierra, claro, predicando con el ejemplo, a la hora de arremangarse, exacto, ¿no? Por ejemplo, y ponerse a hacer una sequía. Ahí sí que hay fotos. Cuando él está remangado con la sotana y está trabajando. Con un trapo rojo, cuenta al menos Felgueras, libro que yo le contaba, que tenía esa impronta, digamos. Ahora, eso conmovía a la gente. Claro. Yo recuerdo que hay un diario de la época, bueno, en unas tantas
facetas periodísticas que hay de él escribiendo al diario y diarios que publican sobre él. Y dice uno de los diarios, dice, el señor Brochero, dice, toca las campanas. Y señoras y señores, niños y niñas, jóvenes de todas las edades, se honran en cargar ladrillos sobre la cabeza para la obra. Se honran en cargar unos ladrillazos que no son ladrillos actuales sobre la cabeza para llevar adelante la obra, ¿no? O sea que la obra también fue una cosa popular. Hecha por el pueblo. Cuando dice que tiene que traer los tirantes de Altaltuina, que es una cuesta que queda hoy día a 24 kilómetros más o menos de Villa Cutra Brochero, y la están tirando en las mulas, dice que convocó a 800 hombres, así nomás, ¿no? Es decir, que tiene un poder de convocatoria y de convencimiento y la gente enamorada de la obra. Claro. Porque él creía, y esto lo dice en una de las cartas, que más vale un hombre ignorante y rudo, pero con decisión por la causa, que en uno muy sabiendo que no está decidido por la causa. Ah, qué notable. Bueno, y como se nos va terminando el programa, yo diría, a ver, decimos, es un hombre de actualidad, ¿no es cierto? Yo creo que Francisco también lo promueve y lo incorpora, digamos, como santo de la Iglesia, por esa relación que tiene, digamos, con él y con su propuesta, ¿no es cierto? Entonces yo diría, esta actualidad, ¿qué estaría diciendo a los argentinos? ¿Qué le estaría diciendo a la Iglesia? ¿Qué le estaría diciendo, no a los sacerdotes, sino a los cristianos en general? ¿Qué? Salir. Lo primero que, el verbo que utilizó siempre el Papa Francisco, cuando no era Papa Francisco, y que le admiraba a Brochero, era salir, salir, salir. ¿Te acordás de esa parábola que en el Evangelio dice que el Señor cuenta que un Señor mandó, salieran, que fueran los sembrados a todas partes e invitaran al banquete? ¿Te acuerdas? Salir. Es decir, y en el fondo es salir de sí mismos. Es decir, si estamos mirándonos a nosotros mismos y pensamos solo en nosotros, primero yo, segundo yo, tercero yo, eso nos liquida como comunidad. Entonces, una actitud de salir. Y después una actitud de saber escuchar y ver al otro y lo que está pasando, y sobre todo al que está más necesitado, está más caído. La opción por los pobres es evidente, ¿es cierto? Eso es, ¿no? Y eso que decías vos al comienzo es clave. Que vos decías que Francisco había dicho, acabo de decir, que el trabajo y la familia eran la clave para poder salir adelante de la pobreza. Y Brochero fomentó, casualmente, el trabajo de su gente y la familia. La familia, que asumía la familia como estaba, eso es muy interesante, muy actual, ¿no? Es decir, que no le preguntaba antes, vos estás así, estás casado, no estás casado, no. Como están, los recibía. Una última anécdota. Sobre esto. Va a visitar Villas de Soto, ahí al norte de Tras la Sierra, antes de Cruz del Eje está Villa de Soto. Él le gustaba mucho, cuando iba a los pueblos se hacía amigo de todo el mundo, y entonces el cura párroco de Villa de Soto le advierte a Brochero que no fuera a visitar a ese, porque ese es un tipo de mal, está juntado, bla, de mala vida, pum. ¿Qué hizo Brochero? ¡Pum! Lo fue a visitar. A propósito. Fue una vez, la otra vez fue, la tercera vez, el hombre fue a ejercicios. Después fue la mujer. ¿Cómo terminó todo? No solamente que se casaron, sí, se fueron felices, sino que además los incorporó a un proyecto común, a un proyecto de pueblo. Es decir, no les preguntó antes lo que no hay que preguntar. Es decir, en el fondo la síntesis es esta. Jesús te llama, te invita y te ama hoy como sos. Exacto. ¿Y cómo estás? No como deberías haber sido, no, como sos y cómo estás. Así te ama. Y eso es Papa Francisco. Sí, sin duda, sin duda. Y yo diría, ¿cómo repercutirá? Si tenés una ilusión, tenés una... No, esto sigue repercutiendo ya. En la parte, digamos, del clero ha repercutido muchísimo siempre, ¿no es cierto? Y en los obispos también. Pero yo creo que lo importante es que esto vaya a todo el pueblo cristiano, ¿no?
porque el ejemplo de Brochero es para todo el pueblo, ¿no? Y yo creo que en la medida en que yo encuentro mucha gente que está muy... Bueno, la multitud que fue a Villa Cura Brochero, bajo las piedras, porque esperamos la canonización bajo una lluvia ¿no? Tremendo, granizo, ¿no? Y después el sol fue hermoso, pero esa noche ahí dijeron que pasaron 40.000. En Villa Cura Brochero viven 8.000. Como mucho. Pero que pasaron 40.000. Y estaban esperando 40 de uno de los micros más famosos que llegaran. 40 micros iban a llegar. Así que, sí. Bueno, yo creo que nos resta agradecerte mucho la presencia. Realmente ha sido excelente todo lo que nos has contado. Y sobre todo muy esperanzador. Creo que necesitamos tiempos de esperanza, ¿no es cierto? Así es, sí. Tiempos de diálogo, de unidad, donde a ver si superamos estos conflictos, estas cosas tan agresivas, ¿no es cierto? Y salimos al encuentro del otro a aceptarlo tal cual es, ¿no es cierto? Que eso creo que va a superar muchísimas cosas. Francisco muchas veces decía, lo que nos une es el pueblo. Nos vamos a unir en la medida que salgamos al encuentro realmente del pueblo. Lo que él llama el pueblo fiel de Dios, en el fondo, ¿no? Tal cual. En el pueblo nos unimos, fuera del pueblo, efectivamente, ahí está la diferencia. Efectivamente. Y bueno, ese pueblo que le canta al cura Brochero y que ese pueblo que le canta al trabajo, que le canta a la familia. Hay una zambita, antes era una cueca, encontré una zambita que también se refiere al cura Brochero. Con eso nos vamos yendo de este programa, les agradecemos mucho a todos los que nos han escuchado y los invitamos a que vengan el próximo jueves. Muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. azotan la población.